Cuando cae la noche y el ruido baja un poco, sientes una vibración en el pecho, como si una voz interior te dijera que ya es suficiente por hoy, que puedes dejar caer los hombros, soltar ese gesto tenso que no sabías que llevabas puesto. Si te quedas ahí, apenas unos segundos, descubres un silencio que no viene de afuera, un silencio que nace cuando haces un gesto hacia adentro, una respiración más lenta, un parpadeo más largo, una mirada que deja de empujar. Ese silencio tiene un modo peculiar de tocarte. No exige nada, no pide perfección, solo te invita a existir un poco más despacio. Hay silencios que pesan y silencios que sostienen. El que pesa llega cuando guardas todo para dentro, cuando acumulas lo que no sabes decir, cuando te sientas solo frente al dolor, pero no sabes cómo tocarlo. Ese silencio endurece. El que buscamos es el otro, el que respira contigo. Ese en el que por fin dejas que las tensiones pierdan su necesidad de hablar tan alto. Imagínalo como una luz tenue que entra por una ventana antigua. No ilumina mucho, pero calienta lo suficiente como para que la habitación deje de sentirse hostil. Cuando te quedas en ese silencio, empiezas a notar lo que normalmente pasa desapercibido. El roce de la ropa en tu piel, la forma en que el aire entra más frío por una fosa nasal que por la otra, el peso de tu lengua apoyada sin pretensión. Esa atención es un territorio de reencuentro. No tienes que hacer nada con lo que surja. No tienes que analizar ni mejorar. Solo notar. Y mientras notas, la presencia se vuelve más honesta. En el budismo se habla muchas veces del no hacer, pero suele malinterpretarse. No es pasividad, es intimidad con lo que ya está. Es sentarse junto a alguien querido sin necesidad de hablar, sin necesidad de justificar nada. Apenas el simple acto de estar. Hay un tipo de quietud que se instala cuando dejas de correr hacia lo próximo. Y en esa quietud empiezas a escucharte de verdad. Tal vez recuerdas algún paseo en el que el viento te rozó la cara y por un segundo no fuiste nadie más que ese cuerpo que camina y respira. Sin historias, sin etiquetas. Solo tú, sintiendo. Ese segundo, aunque parezca diminuto, es el tipo de espacio que el silencio puede darte. No tienes que convertirte en alguien distinto. No tienes que alcanzar un estado especial. Nada de eso. Solo reconocer que dentro de ti hay un lugar que ha estado esperando. Hay días en los que la mente se convierte en un río desbordado. Todo pasa rápido, chocando contra las orillas, sin una dirección clara. Y tú vas detrás intentando entender por qué se aceleró, por qué se volvió tan turbio, por qué no consigues simplemente detenerlo. Pero el río no se detiene desde la superficie. La calma llega cuando el fondo se asienta. Por eso el silencio es tan importante, porque permite que ese fondo vuelva a encontrar su propio peso. Prueba esto ahora mismo. Deja que el aire entre despacio, no más profundo, solo más amable. Y al exhalar, imagina que el cuerpo se ensancha por dentro, como si hubiera más espacio entre las costillas, más espacio en la espalda, más espacio en tu nombre. El silencio empieza así, desde una sensación física que casi no se nota. Recuerdo, solo una vez lo menciono, una mañana en la que yo mismo estaba lleno de ruido interno. No sabía a dónde ir con todo aquello. Me senté sin intención, sin buscar nada,
y mientras escuchaba el tic-tac lejano de un reloj, una rendición dulce se abrió paso entre todo el caos. No fue una revelación, fue dejar de luchar contra mí mismo por un instante. Ese instante cambió el ritmo del día. El silencio tiene esa habilidad. Cambia ritmos. Si dejas que te acompañe, te muestra que no todo tiene que ser resuelto, que no todo exige una respuesta inmediata, que no necesitas tanta defensa. Cuando te das ese permiso, el corazón baja el volumen. Y cuando baja el volumen, aparece un tipo de claridad que no es mental, sino corporal. Es la claridad de saber que respirar es posible incluso cuando la vida está ocurriendo rápido. Es la claridad de sentir que tu espalda tiene un lugar donde apoyarse. Es la claridad de escuchar lo que antes ignorabas, el cansancio, la ternura, la necesidad de un límite, la necesidad de un abrazo, la necesidad de un descanso real. Todo eso se revela. No llega como un trueno, sino como un roce que te recuerda que sigues aquí, disponible para ti mismo. El silencio no es un destino, un lugar que alcanzas cuando tienes suficiente disciplina o suficiente práctica. Es más bien un compañero que aparece cada vez que bajas un poco la guardia. Piensa en esas tardes en las que la luz cae oblicua y el tiempo parece aflojarse. No estás meditando, no estás haciendo nada especial, pero por alguna razón todo se siente más lento. Esa lentitud es una puerta. Cuando entras, incluso sin darte cuenta, la percepción cambia. Empiezas a notar el sonido de un pájaro a lo lejos, el murmullo de la calle que no habías escuchado antes, la textura del aire contra tu piel. Y entre todos esos detalles surge un silencio que no depende de que todo sea perfecto. En el budismo se habla del silencio como un retorno a la naturaleza original de la mente, pero decirlo así puede sonar lejano. Yo prefiero pensarlo como el momento en que dejas caer la máscara, la que usas para sostener el día, para responder rápido, para parecer fuerte. En el silencio no hace falta esa máscara. Cuando no haces esfuerzo por sostener una identidad específica, aparece la verdad de tu cansancio, la verdad de tus ganas, la verdad de tus límites, la verdad de tu ternura. Y todo eso, si lo miras sin juicio, se vuelve más ligero. Hay un tipo de bondad que nace cuando te permites estar contigo sin exigencias. La sientes ahora mismo, si acaricias con los dedos el borde de tu ropa, o si apoyas la mano en el abdomen y notas cómo sube y baja. Ese contacto te ancla. Te recuerda que no tienes que ir a ningún lugar para encontrarte. Solo necesitas detenerte lo suficiente para escucharte. El silencio es eso, un modo de escucharte sin interrupciones internas. Y cuando lo haces, empiezas a reconocer que no estás roto, solo estabas lleno de ruido. Y el ruido, a diferencia de lo que solemos creer, no es un enemigo. Es solo un exceso de movimiento. Cuando el movimiento se calma, lo que queda es espacio. Y en ese espacio, descansas. Hay silencios que llegan como un amanecer lento y otros que llegan después de una tormenta. Necesitas llorar un poco para que el silencio tenga espacio. Necesitas hablar, vaciar, nombrar lo que te pesa. El silencio no es negación, es digestión. Cuando lo usas para esconderte, duele. Cuando lo usas para escucharte, sana. Tal vez haya una cuestión en tu vida que has estado posponiendo mirar. No necesariamente grande, quizá pequeña. Una conversación pendiente,
una emoción que siempre dejas para después, una necesidad que callas por costumbre. El silencio puede ser el lugar donde esas cosas se dejan ver sin amenaza. Imagínalo como una habitación hecha de madera tibia. Entras y no hay juicio, no hay prisa, no hay nadie tomando nota. Solo tú, respirando. Y mientras respiras, lo que estaba apretado empieza a soltarse, como un nudo que ya no necesita defenderse. En la práctica budista, este tipo de silencio se cultiva, no como un objetivo, sino como una disposición, una disponibilidad a estar presente sin huir. Estar presente sin huir es un acto de coraje discreto, un coraje que no grita, que no necesita mostrarse, un coraje que nace de decirte, puedo estar aquí, conmigo, incluso con esto. Y cuando lo dices, aunque sea en silencio, la respuesta llega, no como un aplauso, sino como un alivio. Ese alivio es la señal de que la presencia está ocupando de nuevo el lugar que antes ocupaba la tensión. Si ahora llevas la mirada a un punto fijo, quizá el borde de una mesa, una arruga en la pared, una sombra, y solo respiras ahí unos segundos, notarás que la mente se acomoda. Ese acomodo es un recordatorio. El silencio siempre estuvo disponible. No tenías que ganarlo. Solo necesitabas dejar que te encontrara. Hay un momento, cuando el silencio se vuelve más íntimo, en el que sientes que tu interior se ordena sin necesidad de tu intervención. Es como si las piezas que estaban sueltas encontraran su lugar natural. No lo fuerzas. Sucede. Y cuando sucede, el cuerpo lo sabe. Sientes la mandíbula más suelta, los hombros más bajos, el pecho más amplio. La mente deja de saltar como un pájaro asustado y empieza a posarse en el mismo árbol una y otra vez. Ese posarse es una forma de descanso. Pensamos que descansar es solo dormir o detenernos físicamente. Pero hay otro descanso más profundo, el descanso de no luchar contra ti mismo. Cuando entras en ese descanso, el silencio se vuelve casi una forma de compañía. No estás solo dentro de él, estás contigo, y esa compañía es una de las cosas más sanadoras que existen. En el budismo se dice que la mente, cuando se calma, se vuelve clara como un cuenco de agua transparente. Ves lo que hay en el fondo sin miedo, y lo que suele haber en el fondo no es un monstruo, como temíamos, sino una necesidad simple, ser tratado con más delicadeza. Quizá por eso el silencio duele un poco al principio, porque al callar el ruido se escuchan las partes que llevaban tiempo pidiendo atención. Pero si te quedas, si respiras, si no huyes, esas partes dejan de gritar. Empiezan a contarte lo que realmente necesitan, y escucharlas te hace más humano, más real, más presente en tu propia vida. No necesitas técnicas elaboradas para esto. Basta con cerrar los ojos un instante y sentir el peso de tu cuerpo sobre el asiento. Solo eso ya es silencio. Hay una belleza especial en el silencio que aparece después de haberlo evitado durante mucho tiempo. Es como regresar a una casa antigua en la que creciste y reconocer el olor, la luz, los rincones que no sabías que extrañabas. Ese regreso tiene una delicadeza que no se puede fingir. Cuando vuelves al silencio, vuelves a tu origen, vuelves a ese lugar donde no necesitas demostrar nada, donde no eres el personaje que interpretas fuera, sino la persona que respira aquí, ahora. En ese silencio se aclaran muchas cosas que antes parecían imposibles.
se aclaran porque dejas de empujarlas, porque las miras con los ojos de alguien que ya no está huyendo. Y cuando no huyes, entiendes. Entiendes qué necesitas. Entiendes que ya no puedes seguir cargando. Entiendes que te estaba asfixiando sin que lo supieras. Y también entiendes qué te sostiene. Te sostiene una imagen, un recuerdo, una frase que alguien te dijo, una respiración que se sintió honesta. El silencio te ayuda a encontrar esos puntos de apoyo. Te ayuda a reconocer que no estás tan perdido como pensabas, que dentro de ti hay un lugar que sigue intacto, incluso después de todo. Ese lugar es el que el silencio protege. Quizá, mientras escuchabas este vídeo, hubo algún momento en que una tensión bajó 1 milímetro, un suspiro involuntario, un gesto imperceptible. Esos movimientos diminutos son señales, señales de que el silencio te está llamando a volver más seguido, no para convertirte en alguien distinto, no para ser más espiritual o más disciplinado, solo para que recuerdes que tu vida también necesita pausas, intermedios, huecos donde el corazón descanse. El silencio del que hablamos no es ausencia, es presencia sin ruido. Es un modo de tocar tu propia experiencia con una mano más amable. Cuando te detienes, aunque sea unos segundos, el mundo deja de arrastrarte y empieza a acompañarte. Y tú vuelves a sentir que tienes un lugar en tu propia vida. Ese lugar se siente como una habitación tibia, como un abrazo que no exige nada, como un amanecer que no apura. Si alguna vez dudas de ti, vuelve ahí. Vuelve al silencio que respira contigo. Vuelve al espacio que hay entre una inhalación y la siguiente. Vuelve al instante en que tus hombros caen y tu pecho se ablanda. Ahí siempre habrá un refugio que no depende del mundo, un refugio que nace de ti. Y cada vez que regreses, te será un poco más familiar. Hay una cosa curiosa en la forma en que vivimos. Parece que el mundo siempre va 2 pasos por delante. Incluso cuando crees estar al día, hay mensajes esperando, tareas que aparecen, pensamientos que se sienten como hilos tensos, tirando de tu nuca. Y sin darte cuenta, todo eso te va dejando sin espacio, como si tu mente fuera una habitación cada vez más estrecha. Quizá mientras escuchas esto, una parte de ti lleva demasiado tiempo deseando un respiro. No un descanso en el sentido habitual, no un entretenimiento más, sino ese respiro profundo que llega cuando dejas de pelearte con lo que ocurre dentro. Basta con llevar la mano al pecho un instante, notar el peso de la palma, el calor, lo real que es ese contacto. Tan simple como eso, te recuerda que estás aquí, que estás vivo, que no eres un pensamiento acelerado intentando resolverlo todo. Mientras dejas que la respiración se acomode, el silencio comienza a entrar por rendijas imperceptibles. No hace falta que lo busques, llega solo cuando tú aflojas. En el budismo, el silencio no trata de callar el mundo exterior. Trata de dejar de empujar la vida con tanta fuerza, dejar de forzar la mente para que sea distinta a lo que es. Es un silencio que no huye de nada, que no bloquea nada, que no castiga al ruido. Es sentarse junto a un lago antes del amanecer. No haces que el reflejo se calme. Solo esperas un rato y el agua encuentra su quietud por sí misma. Y en esa quietud, la mente empieza a organizarse. No porque tú lo ordenes, sino porque dejas de interferir. Recuerda alguna mañana en la que despertaste antes que el resto de la casa. Ese momento en el que todo estaba intacto, sin historias en tu cabeza, sin tensiones anticipadas, solo tú respirando,
sintiendo la frescura del aire entrar y salir. Ese tipo de silencio no es un lujo, es una necesidad del corazón, y aún así lo vamos dejando para después. Lo aplazamos como si fuera un premio, cuando en realidad es un modo de regresar a ti mismo. Si ahora mismo miras a tu alrededor, sin mover demasiado la cabeza, solo dejando que la mirada se suavice, tal vez notes un alivio inesperado. Es el alivio de no tener que hacer nada especial, solo detenerte